Hola, hola. Lo primero es que saber que me están escuchando. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Ahí por alguien que escriba. Alguien que escriba por ahí que se está escuchando. ¿Alguien puede confirmar? Tun, 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 tun. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya. Em, ¿Cómo están? Para los que no me conocen, Carlos Muñoz Lecer, ¿cierto? Abogado contador. En realidad ya creo que al menos los que se unieron al live ya todos me ubican. La idea de hacer un live era porque, bueno, ya hay cerca de 10.000 seguidores y es que ya no hay 10.000. Pasa que igual suben o bajan, hay como 20 seguidores que se van y vuelven. Entonces lo más probable es que superemos bien los 10.000 durante la semana. ¿Ya? Pero en cierta forma ya estamos en eso y podríamos decir que pasamos de tercera división a segunda división, lo cual es bastante bueno, sobre todo si se trata de un tema que quizás no es tan llamativo o atractivo como es tratar sobre política legislativa. Quizás incluso hablar de política es más atractivo o más divertido, pero tratar de política legislativa, normativa, no es tanto, no es tanto la verdad. Entonces ahí va el hecho que quizá sea más difícil crecer en público. Y lo otro, bueno, es que la dinámica también puede ser un poco monótona, ¿cierto? Entonces es difícil pensar nuevas formas de atraer público, manteniendo la seriedad del contenido, manteniendo quizás lo técnico, separando bien la información de la opinión, ¿cierto? Entonces, igual es buen motivo para celebrar los 10.000 seguidores. ¿Ya? No es fácil y ustedes saben que se ganan a pulso, que se ganan haciendo spam, comentarios. Lo bacán es que muchos de ustedes apoyan eso y saben el trabajo que hay atrás. Muchos me conversan por interno, entonces igual genial por eso y le agradezco el apoyo. Sobre todo hay personas que constantemente, de forma diaria, mantengo una conversación con ellos y no los conozco, ¿ya? Sino que sé que son interesados en el contenido que hago, entonces eso es bien genial, ¿bien? Ahí dicen que me quieren mucho, entonces ahí estamos. Muchas gracias, señor. No, por ejemplo, no conozco a la persona que escribió ahí, pero yo sé que interactúa de vez en cuando, entonces ese apoyo es buenísimo, ¿ya? Bueno, para motivo de celebración, más allá de poder leerlo, es conversar un poco sobre lo que siempre trabajo, que es proyectos de ley, ¿cierto? Conversamos sobre política legislativa y en este caso vamos a ver unos cuantos proyectos de ley muy malos. Uno diría, pero ¿siempre hay proyectos de ley malos? Sí, pero créanme que durante los últimos 2 meses la calidad en la producción legislativa ha sido horrible, malísima. Bien lo dijo por ahí una congresista, gracias a usted por el apoyo. Ya lo dijo una congresista, era bueno legislar con urgencia, pero no en caliente, creo que dijo algo así. Y creo haber entendido lo que dijo porque hay muchos proyectos de ley hechos en caliente, hechos a la rápida, que no se justifican en nada y están muy mal redactados o muy mal justificados. En un ratito, yo creo que fueron unos 30 minutos que me pasé por la página que les voy a mostrar, que es la página de la Cámara de Diputadas y Diputados, que uno va leyendo aquí los distintos proyectos de ley, los va buscando. Bueno, yo busqué entre el 1 de marzo y el 11 de mayo, me puse a buscar y encontré al menos unos 8 a 10 proyectos que serían malitos, malitos malos, unos más malos que otros, ¿ya? Sí que vamos a irnos analizando. Igual la forma en que es bien artesanal, ¿cierto? Estoy apuntando la cámara a la pantalla para irlo mostrando. Voy a agrandar la letra para que puedan leerlos conmigo. Igual los voy a ir leyendo yo. Y por supuesto, este material va a quedar grabado para ser visitado o no. No pretendo hacer un live muy largo, ya esto es una suerte de resumen. Si hay que tratar algún proyecto de ley en particular, será en otra publicación aparte, ya porque la idea es generar difusión y sinceramente no se logra difusión con hacer material o contenido largo. La verdad es que no es muy visible, no es muy atractivo de ver. De hecho, lo que ha tenido más éxito son las explicaciones en un minuto, ¿ya? Y que algunas veces pega en el palo y se va muy bien. Dice, ¿por qué se escucha con filtro?
No lo sé, estoy usando estos audífonos porque no tengo otro micrófono. El otro micrófono se utiliza en el computador y estoy usando el teléfono. Voy a intentar hablar fuerte en ese caso y hablar modulado. ¿Ya? Voy a intentar sacar lo mejor de mi hablamiento para que se entienda lo mejor posible. ¿Ya? Ustedes me dicen si se escucha bien o no. O si en algún momento perdemos el audio. ¿Ya? Ok, partamos con proyecto al tiro. Obviamente, como le dije, este es un live breve para que sea lo más fácil de consumir el live, ¿cierto? Se pueda ver. Y partamos con un proyecto de ley, por aquí cualquiera, no sé cuál dejé primero. Por ejemplo, voy a mostrar en pantalla, insisto, voy a ir agrandando la letra para que se pueda ver. Este es un proyecto de ley presentado el 6 de mayo, hace poquísimo, ¿ya? Y no quería partir con este, de todas formas, ya, pero vamos a partir igual. Es para obligar a los colegios, establecimientos de educación básica y media, a cantar el himno de Carabineros. Ya, ahora, obviamente es presentado por una agrupación de congresistas de derecha, ¿ya? Sin embargo, es un proyecto bastante acotado, ¿ya? Voy a irlo buscando porque lo tengo por aquí. Ahí está. Ya, este es un proyecto bastante acotado. La verdad es que no tiene mucha justificación. En principio sería, les digo al tiro la justificación, sería como una suerte de homenaje para los distintos mártires de Carabineros, ¿ya? Entonces quiere agregar un artículo, ¿ya? Quiere agregar ahí que se incluya en alguna normativa, estoy viendo en el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, que tiene que ver con el Ministerio de Educación, y quiere que se agregue lo siguiente. Miren, muy breve, muy breve. Dice que el día 27 de abril de cada año, o en la fecha que la institución celebre su aniversario, se cante el himno de Carabineros. Y aquí llama la atención algo que tiene que ver con técnica legislativa o para qué estamos. Si estamos para obligar a los establecimientos a hacer esto o no. Y la verdad es que es un poquito ridículo porque los establecimientos ya lo hacen. El día 27 de abril se conmemora el aniversario de Carabineros y desde que yo tengo memoria, los colegios, kinder, hacen actos, incluso cantan el himno de Carabineros. Quizás los chicos no se lo saben, pero lo ponen en los parlantes. Pero siempre se ha hecho. Y diario mural, día de Carabineros, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez más, en este caso, más que un mal proyecto de ley es que no tiene ningún sentido. Es un proyecto populista, no se justifica. Imagínense utilizar el trámite legislativo para legislar esto, que entre comillas ya se hace en los colegios, ya se realiza. ¿Es para qué? Ese es el tema, ¿es para qué? Entonces uno dice, ¿qué pretendían estas personas? Yo entiendo que hay toda una vorágine con el tema de Carabineros por los hechos acontecidos, pero no justifica que utilicemos el proceso legislativo para obligar a algo que ya voluntariamente hacen los distintos colegios. Entonces, va por ahí el tema. No quería partir con este porque era la crítica más simple. Quería partir quizás con uno más complejo, pero ya que salió este primer proyecto, ahí está. Nada más que hacer. Bien, más que otra crítica. Como les dije, si hay que tratar algún proyecto en particular de forma más extensa, lo voy a hacer en otro momento. Hoy en día quiero hacer un paseo para que vean lo que se ha presentado en los últimos 2 meses, que no se justifica. ¿Ya? En los últimos 2 meses no se justifica lo que está pasando, que está en muy mala calidad. ¿Ya? Segundo proyecto, mientras se sigue agregando más gente, así que bienvenidos. Igual recuerden que esto va a quedar grabado, así que van a poder revisarlo después. Ya, este es más interesante de discutir. Fíjense, dice, modifica diversos cuerpos legales para restablecer la pena de muerte para quienes cometan homicidio en contra de efectivos policiales o militares en razón de su cargo o motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Fue presentado por los insignes Gonzalo de la Carrera, Camila Flores, Johannes Kaiser y Leonida Romero. Ya, ahí está. Este es muy interesante de revisar. Ya, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está este proyecto. Ya que incluso la argumentación se torna un poquito interesante. Voy a mover un poquito aquí la cámara para que se vea mejor. Ya. Fíjense por favor la argumentación que se va utilizando, porque es malo el proyecto, es mala la ley y es mala la justificación. ¿Ya? Partamos con la justificación. Dice, es abrumadora la cantidad de homicidios cometidos contra las policías, particularmente grave contra Carabineros de Chile.
cuyo número de mártires asciende a 1240. Desde la fundación en 1927. No hace diferenciación. Está diciendo, mire, acá hay homicidios contra policías, 1240 desde 1927. Pero luego dice, frecuentemente por miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua. Entonces habría que preguntarse, desde 1927, ¿tenemos al Tren de Aragua u organizaciones criminales similares causando homicidios contra carabineros? Ese es el primer párrafo. El primer párrafo de argumentación de este proyecto de ley. O sea, ya tenemos un grave problema de que estamos combinando cosas, ¿cierto? Luego dice, o incluso ahora posiblemente por grupos subversivos relacionados a la causa mapuche en la macrozona sur. Entonces, fíjense cómo combina los mártires de hace 100 años de carabineros con bandas criminales o con una situación en particular de ahora, ¿ya? Ya partimos mal en la justificación y tenemos que pensar que esto lo redactan ciertos asesores, ¿ya? Ahí dice, ni en el colegio di justificaciones tan pencas, dice ¿cómo diríamos? Espectador. Un público, una unidad de público. Por lo demás, hablando de justificaciones malas, las citas son de medios de comunicación. Dice Chilevisión, Mega Noticias, Clarín y Mega Noticias. Si estamos hablando de estadísticas, números y situaciones, hay que citar a Fiscalía, que tiene todos sus números transparentados en su página en el Ministerio Público. Hay que hablar sobre, digamos, estas organizaciones que se dedican a estudiar la criminalidad o a citar autores, pero no a citar la prensa para justificar un proyecto de ley como este. Porque, ojo, no hay más justificación. Tengo la impresión de que no hay otra fuente. No, porque ahí son menciones a leyes. O sea que su justificación son los medios, no es nada más, no es un estudio, no es algo hecho en profundidad, absolutamente nada más. Es los medios, son los medios, ¿ya? Y combinando cosas, como les digo, de otras épocas, ¿ya? Así que muy mal justificado. Luego viene lo peor, dice, la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer. O sea que se justifica la pena de muerte porque era la de legítima defensa que la persona que fue afectada no pudo realizar. Y para meter las patas más en el barro, dice recordar la ley del talión, por la que la pena capital es una respuesta justificada en casos de asesinato. Como dicen ahí, quizás no hay que ser muy capo, hay que tener distintos tipos de habilidades que no necesariamente tengan que ser con saber mucho, pero al menos a saber asesorarse, ¿cierto? Si escuchan que estoy tomando algo, estoy tomando mate por si acaso. La ley del talión. Entonces ahí está su justificación. Mire, yo justifico la pena de muerte por la ley del talión. Olvidémonos de los principios democráticos modernos, de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos posguerras mundiales. No, apliquemos ley del talión. Y esa es su justificación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto finalmente? Combina argumentación de otra época con hechos actuales, o sea, completamente descontextualizado. Luego cita argumentos de dudosa procedencia, como decir que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer, ¿ya? ¿Dónde sacaron eso? No hay una fuente al respecto, ¿cierto? Y finalmente la ley del talión, o sea, estamos ya hablando de un anacronismo impresionante, ¿ya? Asimismo dice, la pena capital se nos presenta como una medida disuasoria y ejemplarizante frente a los delitos más graves, ¿ya? Como el asesinato a policías y militares. Tomemos en cuenta, no sé, Estados Unidos tiene pena de muerte. ¿En algún momento se ha disminuido la delincuencia en Estados Unidos por la pena de muerte? Y la respuesta es no. Y ahí está un gran ejemplo. Estados Unidos tiene una población carcelaria gigante y al mismo tiempo, con pena de muerte incluido, no ha dejado de tener este tipo de delincuencia. A estos grupos de congresistas les gusta mucho Estados Unidos por distintas razones y es el mayor ejemplo de por qué no hay que hacer esas cosas, ¿ya? No es una medida disuasoria. El delincuente no anda con una calculadora. El delincuente no anda con una calculadora pensando cuál es la pena a la hora de cometer un delito. No anda con una calculadora,
¿Ya? Si dispara es porque se ve en la situación que él piensa en su cabeza, en su limitada cabeza, ¿cierto? Que es apremiante y que tiene que disparar. No va a sacar la calculadora, no le va a disparar, no le va a disparar al carabinero que me está disparando a mí, porque me voy a ir preso. Va a seguir disparando. Entonces, no existe estadística alguna que acredite que sea una medida disuasoria y ejemplarizante. ¿Ya? O sea, tampoco es una justificación. Son los principales argumentos que dan para este proyecto, que es el de restablecer la pena de muerte, pero ninguno se sostiene por sí solo, ni tampoco dan fuentes. Por último, dicen dado una fuente sobre la estadística, ¿ya? Y tampoco lo dan, ¿ya? Como les decía, este proyecto es, pero un caso, y lo único que hace es modificar distintas partes del Código de Justicia Militar, ¿ya? Y también de la Ley Orgánica de Investigaciones, ¿cierto? Donde señala que ahora no solo es presidio perpetuo, sino que además vamos a aplicar sanción a muerte. Es como se sancionará con presidio perpetuo calificado a muerte. O sea que puede llegar la sanción hasta eso, hasta la aplicación de la pena de muerte. ¿Ya? Entonces agregan varias partes la sanción de muerte. Si se fijan en ese articulado, principalmente tiene que ver con homicidios contra carabineros, policía de investigaciones, fuerzas armadas. ¿Ya? Y va agregando pena de muerte. O sea, el proyecto tiene una pésima justificación, horrible. Y esto fue escrito quizás en 2 horas por algún asesor, no lo tengo claro, o quizás por alguno mismo de los congresistas, y simplemente no se sostiene. No va a pasar tampoco las aprobaciones de ninguna de las cámaras. ¿Ya? Recordemos que Chile... a ver, voy a leer un poquito aquí lo que me están escribiendo en pantalla. Dice... eh, bueno, mencionan de que en las próximas elecciones, ¿cierto? La derecha se la va a jugar con discursos asociados a seguridad, pero ambos bandos, yo creo que tanto la izquierda como la derecha se va a ir por proyectos de seguridad. Lo que pasa es que van a ser completamente distintos unos de otros, ¿ya? Unos de otros, pero ambos se va a centrar en seguridad completamente, si eso es lo que está hoy en día en la palestra. Ahora, recordemos al mismo tiempo, voy a colocar la cámara para acá. Ya. Recordemos al mismo tiempo que Chile tiene varios tratados internacionales y los tratados internacionales tienen cláusulas de principios democráticos o cláusulas de respeto a los derechos humanos. De hecho, subí una publicación explicando esta situación. La pregunta es, ¿qué pasaría si Chile empieza a incumplir estos principios democráticos, como el respeto a los derechos humanos, ya con estos tratados? Ya, no somos un país grande. Por ejemplo, Rusia, imagínense que Rusia con la guerra, cuando hizo este tema, lo aislaron los demás países. Pero claro, Rusia, al ser un país grande, pudo subsistir y aparte porque tiene apoyo del bloque del otro lado del mundo. En el caso de Chile, el aislamiento es mucho más grave y las sanciones pueden ser pequeñas a través de fallos de cortes internacionales, pero también pueden ser un poquito más genéricas, no tanto como un bloqueo, pero sí podrían ser, por ejemplo, la suspensión de tratados internacionales como el de la Unión Europea, que justamente tiene cláusula de principios democráticos en el artículo 1 del Tratado de Libre Comercio. Entonces, claramente es una irresponsabilidad por parte de los congresistas el proponer este tipo de medidas tan mal justificadas, número uno, tan mal justificadas, y segundo, eh, que claramente atentan contra otros principios democráticos y al mismo tiempo afectan tratados internacionales. O sea, no tiene por dónde este proyecto de ley ser viable. Ya, no tiene por dónde. Vamos a revisar otro proyecto de ley. Ya. Vamos a ver cuál seguía. ¿Ya? Dice, autorizar el recurso de amparo económico contra el comercio ilegal. Les recuerdo, este contenido va a quedar grabado, número uno. Y segundo, es que estamos haciendo un repaso por malos proyectos de ley nomás. Si hay que tratar alguno en particular, lo vamos a hacer en otro tipo de publicación. Esto es como un breve paseo, un live que quería hacer por el hecho de tener tantos seguidores, llegar a segunda división, ¿cierto? Pasar de tercera a segunda división por alcanzar los 10.000 seguidores, a pesar de que suben y bajan constantemente. Pero la idea era hacer esto, ¿ya? Este es un proyecto de ley que lo que busca es aplicar el recurso de amparo económico que está en la Constitución para sacar el comercio ilegal de las calles, ¿ya? Vamos a lo que dice el texto, ¿ya? Dice, la acción podrá ejercerse en los términos del inciso anterior para efectos de solicitar el desalojo de comerciantes ambulantes ilegales de la vía pública por la sola interposición de la acción
ante la Corte de Apelaciones. El recurso de amparo económico tiene la siguiente finalidad, por si acaso, por si no lo conocían. Busca amparar la libertad económica, la libertad de realizar cualquier actividad económica que no sea contrario a la moral, orden público, seguridad nacional. Fue de las últimas cosas que aprobó la dictadura antes, o las últimas reformas que incluyó la dictadura antes de pasar a la democracia, que era como una forma de impedir que el Estado intervenga en la actividad económica de los particulares, muy convenientes. ¿Ya? Ahí me dicen felicidades, muchas gracias. Entonces, claro, la dictadura puso este recurso de amparo económico en la Constitución, lo hizo para asegurar y resguardar al sector privado de intervenciones estatales respecto a actividades económicas y cada vez que el Estado pretenda realizar alguna actividad económica que pueda afectar a los particulares, por ejemplo, que el Estado quiera realizar, no sé, el típico ejemplo, una panadería estatal, afectaría al resto de los panaderos privados, ¿cierto? Entonces ellos podrían presentar este recurso de amparo económico. Así como decir, oye, el Estado me está afectando. Esa es la finalidad que tiene el recurso de amparo económico, ¿ya? Sin embargo, ahora quieren extrapolarlo, porque dirían, mira, la verdad es que el comercio ilegal en las calles sería contrario a la Constitución, porque es contrario a la moral y al orden público. Por tanto, se debería aplicar el principio de... se debería aplicar el amparo económico. Uno diría, ¿tiene lógica? Tiene lógica en el sentido de que efectivamente el comercio ilegal, bajo ese discurso, sería un comercio inconstitucional, porque caería dentro de la idea del amparo económico. Pero aquí viene lo ridículo. ¿Cómo vamos a presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones para lograr el desalojo de comerciantes indeterminado de las calles? Imagínense que aquí, yo vivo en Viña del Mar, hay comercio ambulante afuera del hospital, del Gustavo Fricke, está lleno de comercio ambulante. Imagínense que yo presente un recurso de amparo económico para obtener inmediato desalojo. ¿Cómo la Corte de Apelaciones va a decir, ya, primero voy a ordenar esto, sin saber si efectivamente es ilegal o no, porque a veces las personas sacan un permiso en la municipalidad para ponerse en la calle? ¿Ya? De repente hay organizaciones que piden estos permisos para algún evento en especial, pero incluso personas o niños de colegios. ¿Ya? ¿Cómo va a ordenar la Corte de Apelaciones que Carabineros vaya y desaloje de inmediato sin haber hecho un proceso judicial para saber si están ilegales o no estas personas? Porque hay muchos tipos de puestos y comercio en la calle. ¿Qué tipo de averiguación va a hacer la Corte? Si efectivamente existe o no esta ilegalidad. A lo que me refiero es que la Corte, cuando falla un recurso de protección, lo falla para ordenar a la autoridad a que haga algo. A lo más la autoridad va a poder, la Corte va a poder decir, usted municipalidad, fiscaliza efectivamente. Usted, carabinero, fiscaliza efectivamente esa calle. Pero no va a poder decir, desalojen. Porque de partida va a ordenar desalojar, y ¿qué pasa si el otro día no hay nadie en la calle? Ah, no hubo desalojo. Y después el siguiente día de nuevo aparecen. No podría la Corte en la práctica ordenar que desalojen a personas indeterminadas. ¿Qué es lo que podría hacer la Corte? Ordenar a la municipalidad, ordenar a Carabineros que tenga una mejor fiscalización, unas rondas más efectivas, pero no desalojar personas indeterminadas que a veces aparecen y a veces no. Entonces es un proyecto que en la práctica no se va a ver, no se va a entender, no tiene mucho futuro. Imagínense que lo que está haciendo es bypassear las acciones que se podrían realizar a nivel legal, ya sea ante juzgado de policía local, ante juzgados civiles, o las medidas que pueden realizar las municipalidades, como digo, que finalmente son ellos los obligados. La Corte difícilmente, en sentido práctico, va a llegar a obligar a las personas a salir de la calle, ¿ya? No tiene sentido. Entonces, este es un proyecto de ley sin mayor sentido ni técnica. Fue presentado por Juan Irarrázaval, José Carlos Mesa y Benjamín Moreno. Al menos sé que Carlos Mesa es de Republicanos. ¿Ya? Así que ahí tenemos otro proyecto. Yo dije que este iba a durar media hora, pero ya, vamos a ser sinceros, va a durar como una hora. Siguiente proyecto. Este es un breve paso. Dice, un breve paso por distintos proyectos malos para demostrar que los últimos 2 meses han sido los peores en producción
del Congreso en años. No sé si habrá otro periodo en que hubiesen habido, existiesen proyectos más malos. Dice, modifica la Carta Fundamental para reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados. O sea, aquí quieren reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados. Están los diputados Alessandri, Bobadilla, Coloma, Lavé, eh, típico. Y vamos a ver qué dice el artículo. Ahora, las justificaciones una vez más son malas, en el sentido que este es un proyecto de ley que probablemente no tiene más de 3 4 hojas, muy malo, muy malo. Y veamos las justificaciones que no tienen fuente, que no tienen razón de ser. Dice eh, que la idea de esto es reducir el presupuesto destinado al funcionamiento del Congreso Nacional. El otro día vi una publicación de estas distintas cuentas de estadística que indicaba que en realidad lo que se podía reducir era lo mínimo, era un 0,0000. Era muy poco el gasto fiscal que se podría reducir, bajando de 155 diputados a 120. No tenía ningún sentido que esa fuese la verdadera razón para reducir el número. Luego dice, disminuir la fragmentación parlamentaria. Y ahí sí puede ser, hay un tema en discusión. Hay un tema en discusión respecto a la fragmentación parlamentaria. ¿En qué sentido? Que efectivamente hay una postura política que indica que siempre debe haber grandes bloques para lograr mayores acuerdos, que la fragmentación en definitiva lleva a una inestabilidad política. Yo no podría decir, ya, sí, ese es un tema interesante, ese es un tema interesante efectivamente. Sobre todo aquellos que se postulan por un partido político, voy a cambiar la cámara para acá, aquellos que se postulan para con un partido político y después se descuelgan, se bajan. Como muchos se empezaron a descolgar de republicanos y se empezaron a descolgar del PDG, ¿cierto? Entonces se genera una fragmentación porque no hay grandes bloques para llegar a acuerdos. Entonces, ya, eso es una discusión política interesante, pero el tema es, ¿qué se considera un bloque decente? ¿Qué se considera un bloque de número decente? ¿Ya? ¿De qué porcentaje? Porque al mismo tiempo, si tú colocas grandes requisitos para, para que se accedan a cargos públicos, estás afectando el sufragio universal. El sufragio universal no es solo que todos podamos votar, sino que la gran mayoría de las personas puedan participar y ser elegidos. Que los requisitos sean los que racionalmente consideramos necesarios para que se acceda a un cargo. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, a la hora de que reducimos de 155 a 120 y colocamos limitaciones respecto a los bloques políticos que no se fragmentan, al mismo tiempo estamos evitando que personas que quieren ejercer su derecho a ser elegido en un cargo no lo puedan hacer. ¿Ya? Entonces, hay una discusión política bastante interesante, sí. Hay buenos argumentos para ambos lados, pero hay que encontrar un punto medio. Es decir, ya, ok, no queremos que el Congreso esté compuesto con puros individuos con ideas distintas y que no lleguemos a ningún acuerdo, pero al mismo tiempo no queremos monopolizar la discusión política en dos grandes bloques y nadie más. ¿Ya? Entonces, buen punto, bastante interesante. Lo que no tiene ningún sentido es que sea el argumento para disminuir los integrantes de la Cámara de Diputados. Quieren bajarlos de 155 a 120. Tenemos una población en crecimiento, ya quizás no exponencialmente, pero sí hay una población en crecimiento. ¿Por qué vamos a quitar representación? Van a existir territorios, regiones, provincias con menor representación. Personas de distintos orígenes, distintas realidades que van a verse sin su representante, sin su congresista. Entonces, la verdad es que no se justifica la disminución para disminuir la fragmentación parlamentaria, la verdad. ¿Ya? Dice que hay problemas y eficiencias en el último tiempo para llegar a acuerdos, sí, pero eso ha sido por otras razones. Bien sabemos que hay gallitos políticos internos que tampoco se van a solucionar por 120, por reducir a 120 miembros. No tiene, insisto, una vez más, estos argumentos que se ven aquí no tienen fuente, no tienen explicación. ¿Ya? Y hay una mala asesoría legislativa al respecto. ¿Ya? Así que ese respecto al proyecto que baja de número a los parlamentarios. ¿Ya? Voy avanzando, vamos viendo más proyectos de ley que en principio son malos. ¿Ya? Dice, modifica la Carta Fundamental para incorporar entre las garantías constitucionales el derecho a la seguridad pública.
Ya. Podemos discutir si esto es malo o no. No podría ir más secas diciendo este es un mal proyecto. Es discutible, ¿ya? Así que ustedes saben, yo a veces digo, no, esto es muy malo, es ridículo, ya. Cuando vi este proyecto dije, ya, mira, al menos admite algo de discusión, ¿ok? Vamos a leerlo, este está mucho más desarrollado porque es mucho más complejo, ¿ya? Así que vamos a ir inmediatamente a la redacción, ¿ya? Porque la verdad es que la justificación puede que incluso esté bien, pero me interesa el texto. Lo que quiere hacer este proyecto es lo siguiente. Voy a intentar agrandarlo, pero la verdad es que es un poco más complicado porque este está en PDF. ¿Ya? Dice que quiere agregar un nuevo numeral al artículo 19. Ustedes saben que en el artículo 19 de la Constitución están las garantías constitucionales. La Constitución asegura a todas las personas, dos puntos, y empiezan todos los numerales. Y quieren agregar un tercero bis. ¿Ya? O sea, quieren agregar ahí entre medio, entre el 3 y el 4, quieren agregar el tercero bis. Y dice el derecho a la seguridad pública, ya que es un derecho que claramente es una garantía constitucional que no está actualmente. ¿Bien? Eh, y la redacción es bastante interesante, pero al mismo tiempo, sinceramente, creo que se torna inútil. Pero Carlos, dijiste que era buena la idea. Sí, pero que se torna inútil por lo siguiente, y lo voy a decir de inmediato antes de continuar con la redacción. Pasa que en el artículo 20 de la Constitución, voy a cambiar la cámara para acá, en el artículo 20 de la Constitución está el recurso de protección. Y el recurso de protección dice, mire, yo recurso de protección garantizo, o sea, voy a poder ser accionado por ciertas garantías. Y señala cuáles. Dice, mire, el 19 número tanto, el 19 número tanto, y te dice cuáles. Y este proyecto de reforma constitucional no agrega el tercero bis al recurso de protección. O sea, me está creando toda una nueva garantía constitucional sin la acción de protección para garantizarla. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los congresistas cuando hicieron este proyecto? Como queremos que se garantice el derecho a seguridad pública. Perfecto. ¿Lo va a garantizar en el artículo 20 del recurso de protección? No, hasta ahí nomás. Dejémoslo ahí nomás. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pretenden? Si están tan interesados en un derecho a seguridad pública, pero al mismo tiempo ni siquiera un inciso de esta nueva garantía constitucional va a estar amparada por el recurso de protección. Va a estar protegida por el recurso de protección. Entonces ahí uno se pregunta en qué estaban pensando cuando hicieron esto. Entonces ya tenemos un error, que ni siquiera uno de los incisos de este nuevo tercero bis estaría protegido por el recurso de protección, porque no incluyeron una modificación al recurso de protección del artículo 20. Así que ya está malo. Ahora vamos a mirar el texto sabiendo eso, sabiendo que al final se torna en un proyecto que no está protegido por la acción de protección. ¿Ya? Dice que, bueno, la Constitución garantizará, ¿cierto?, el derecho a la seguridad pública. Nadie podrá impedir a otro el libre goce y ejercicio de los derechos garantizados en esta Constitución y en las leyes. Eh, Acá hay un tema porque básicamente está diciendo que entre las personas no pueden evitarse el libre goce y ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución y la ley. Esto, fíjense, es que es una pésima redacción porque me está diciendo dentro del derecho a la seguridad pública que todas las otras garantías constitucionales no pueden ser impedidas por otras personas. Está haciendo una afirmación genérica, amplia, de todo el artículo 19 a propósito del derecho a la seguridad pública. Repito, dice, el derecho a la seguridad pública, perfecto. Después dice, nadie podrá impedir el libre goce y ejercicio de los derechos garantizados en esta Constitución y las leyes. ¿Por qué se le ocurrió hacer esta primera línea? Que se trata de una explicación genérica. Sí, sabemos que nadie puede impedir el goce, ejercicio y los derechos garantizados. Pero incluirlo ahí es como decir, entonces, las garantías constitucionales las puedo, digamos, accionar frente a todos, a propósito de lo que dice en específico la seguridad pública. Mala técnica legislativa. Si esto querían ponerlo en alguna parte como una suerte de poema, tenía que estar fuera del tercero bis, porque es una afirmación genérica que no tiene que ver con seguridad pública. Tiene que ver con todos los otros derechos garantizados, pero no con seguridad pública. ¿Ya? ¿Quién asesora a esta gente? Al final, yo siempre digo que se encuentra algo bueno y termino ofuscándome en el camino, ¿cierto?
Por eso cambio la cámara y muestro la pantalla para que así no vean mi cara de que estoy con la mano en la cara haciendo facepalm. Dice, el Estado debe brindar protección eficaz a la población y los bienes públicos y privados. ¿Ya? Es deber preferente de las policías hacia el resguardo de seguridad. Ahí, este es interesante. Dice, es deber preferente de las policías. O sea que es preferencial, pero no es absoluto, ni es total. O sea que va a existir otro tipo de policías o otro tipo de personas que intervengan. Y ahí viene lo siguiente, cuando dice, podrán existir policías municipales y fuerzas armadas, podrán contribuir al resguardo de la seguridad pública. Entonces por eso que es deber preferente de las policías, porque quieres crear policías municipales. Quieres armar a los guardias municipales, creando policías municipales. Hace 1 o 2 días se perdió armamento de un auto que estaba en un auto particular que era de carabineros. Y tú quieres crear policías municipales a cargo de las municipalidades. ¿En serio? ¿Quieres fragmentar el poder de fuego de las policías y dejarlo a cargo de las municipalidades, las cuales han demostrado ser en distintas ocasiones algo deficientes a la hora de administrar bienes? Hay algo malo ahí, ¿cierto? Y derechamente ya después quiere pretender que las Fuerzas Armadas puedan contribuir al resguardo de la seguridad pública, o sea que derechamente puedan meterse. Ya, que vayan más allá de lo que es infraestructura crítica, que fue la última modificación constitucional. Ya, ahí va al fondo del tiro. Entonces lo que está buscando es que exista una autorización legal para eso. Eh, Después viene con obviedades. Dice, toda víctima de delito tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Sí, ya está regulado por la ley. Ser oída, está regulado por la ley. Ser informada y asistida, está regulado por la ley. Programa de protección, está regulado por la ley. Ya, o sea, eso está todo de más. Después viene algo que a los abogados quizás les va a causar un choque. Dice, las partes tendrán derecho a obtener una respuesta jurisdiccional en un plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable? Y la ley va a sancionar al juez, a las partes y a los intervinientes ante dilación indebida y arbitraria. O sea, actualmente ya existen ciertas sanciones, por ejemplo, cuando piden fianza por presentar excepciones dilatorias excesivas, o cuando se condena en costas, ¿cierto? Porque no tenía fundamento lo que se alegaba. Ya existe eso. Pero está diciendo, ojo, la ley va a sancionar al juez, no solo a las partes o los intervinientes. Así que dice, derechamente va a sancionar al juez cuando dilate un juicio. Y que según la ley dice infracción a la buena fe procesal. Ya, ahí yo creo que hay un serio problema que es plazo razonable de partida. ¿Cuándo se ha considerado una dilación indebida? Dice que la ley se va a encargar de esto. La ley señalará los casos. ¿Ya? Después dice los procesos judiciales son públicos salvo que una ley de quórum calificado establezca su secreto. Hoy en día ya tenemos la diferenciación entre procesos secretos y procesos públicos, a pesar de que los medios no lo comprendan. Hoy día comenté algo ahí de que la tercera estaba diciendo cómo es el expediente secreto de el caso de violación de los jugadores de Cobreloa. Y es como, me estás diciendo que el expediente es secreto, pero aún así me vas a dar algunos detalles. Y el expediente es secreto para proteger a la víctima. Entonces, no es para proteger los nombres de los violadores, ¿no? Es para proteger a la víctima. La sobrevictimización. La prensa a la que habría que hacer entender cierto esta situación. Pero en principio los procesos ya son secretos y habría que ver cuáles son las fallas que tiene el sistema de que se están filtrando estas cosas. ¿Ya? Así que una vez más redundante. ¿Ya? Convenientemente sí, dice que no se puede aplicar retroactivamente esta norma, pero ya ese es otro detalle. Bien, entonces como pueden ver es un proyecto que uno diría, ya sí, la garantía constitucional a la seguridad, pero la verdad es que es muy mala la normativa y aparte termina siendo un poema porque no está incluido en la acción de protección. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pretendían? Sinceramente. Es repetitivo, está mal redactado, pésimo. Siempre parto diciendo que voy a hablar bien de un proyecto y termino diciendo todo lo contrario, diciendo está mal hecho, punto. Continuemos, a ver. Bueno, primero, para las personas que se van agregando, porque es cierto que van y vuelven, después tengo más visiones sí cuando queda grabado, sí que van a poder seguirlo visitando, también lo va a subir a YouTube.
¿vale? Pero la idea es hacer un popurrí de proyectos mal redactados en los últimos 2 meses para demostrar que la calidad legislativa del último tiempo ha estado a la baja y es horrible. Entonces estoy como haciendo un análisis rápido, más allá de que durante la semana igual hago un análisis más preciso y específico sobre cada proyecto. ¿Ya? Acá hay otro muy mal proyecto, que es no aplicable. Dice, un proyecto para limitar el monto de las transacciones que se realizan en dinero efectivo y sancionar a quienes lo infringen. ¿Ya? Diputados Cruzcoque, Rojo Edwards, Kenneth Pugh, Jimena Rincón y Gustavo Sangüesa. Ya también presentado ahora último, el 23 de abril. ¿Qué dice este proyecto? Es muy malo, es malísimo, no tiene aplicación en la realidad, es... Uff, es como... A ver, vamos a ver si puedo agrandar un poco la letra para que puedan verlo. Ya, este horrible. Es un proyecto de ley independiente, no se agrega a ningún cuerpo legal. Es como, quiero una ley que diga lo siguiente, y por Dios que esto está hecho por alguien que no ha terminado quinto básico. Sin ofender, pero me refiero a que hay una ausencia grave de conocimientos técnicos. Muy mala, muy mala. Así, creo que de lo peor que revisé hoy día. Se los leo para que se ofusquen conmigo y puedan mandarle el recado a Cruzcoque, a Rojo Edwards y a todas esas personas que no sé qué están haciendo en sus escaños, pero es muy malo. Artículo primero. Dice, se prohíbe el pago en dinero efectivo de las transacciones comerciales financieras o de cualquier otra índole cuando éstas superen 50 unidades de fomento o su equivalente en moneda extranjera. Me están diciendo que no puedes pagar más de 1.800.000 en efectivo. Que no se puede. Que van a prohibir el pago en efectivo para cosas mayores a 1.800.000. Cuando tú quieres pagar algo de 1.800.000 para arriba, necesitas tener productos bancarios para eso, ¿cierto? La pregunta es, ¿la gente en Chile está completamente bancarizada? ¿Tiene la posibilidad de cheques? Que es un documento anacrónico que deberían desaparecer. ¿Las tarjetas de crédito y las transferencias con la cuenta RUT te permiten transferir 1.800.000 para pagar algo? ¿Cómo vas a limitar algo tan simple como es la moneda de curso legal? Que es un principio que existe desde que existen las monedas, que nadie te puede rechazar el pago en efectivo. Es algo que tenemos en nuestra cabeza, que es como, oye, si yo pago hasta con monedas de 1 peso me tienen que aceptar. Es como una cosa que tenemos medida. Y me estás diciendo que sobre 1.800.000 ya no puedes pagar en efectivo. Hay algo mal en este proyecto. De partida dice, se prohíbe, dice, ahí si se alcanza a leer mejor en esta parte, dice, se prohíbe el pago en efectivo de transacciones comerciales financieras o de cualquier otra índole. Eh, Comerciales entre el comercio. Financieras, ya, muy amplio. De cualquier otra índole, o sea, incluso civiles. O sea, si una persona quiere vender su, no sé, una moto que cuesta 1.800.000, va a tener que esperar a que se bancarice y sacar productos que le permitan transferir 1.800.000. Eh, ¿Qué estaban pensando, por Dios? En serio. Dice, lo anterior se aplicará respecto de la integridad o totalidad del valor de la operación, sin que sea posible fraccionar el pago. O sea, tampoco puedo pagar por partes. Y lo peor es cómo tú vas a fiscalizar esta situación. Oye, te voy a pagar 1.800.000, te voy a denunciar. Porque de qué otra forma la gente va a saber esto? No, insisto, las motos es el bien de, podremos decir, de mayor valor, que es de menor valor y que más se transa, ¿cierto? Más que un auto, o sea, bueno, quizás los autos sí. Pero la gente vende y compra motos y vehículos y todas las personas lo hacen. Y vas a estar ya limitando esa situación. Eh, ¿Quién va a fiscalizar que se paga fraccionado? Luego dice, ya, está bien que haya hablado de unidades de fomento, o sea que valor reajustable, ¿cierto? O sea, pero dice, no obstante, en los casos que su pagador sea una persona natural que no tenga domicilio en Chile, el importe será de $10.000, siempre que no actúe en calidad de empresario profesional. Eh, es que, no, esto es horrible. Por favor, mándenle un mensaje a Cruzcoque y a Rojo Edwards. Es que, ¿qué estaban pensando? De partida están, bueno, sometiéndose a una moneda extranjera,
cuya fluctuación no depende de Chile. Eso pasa también con la ley de la unidad de análisis financiero, también hace el tema de las $10.000. Y es como si estuviéramos dependiendo de cuál es la fluctuación de la moneda gringa, ¿cierto? Ya, lo que está mal. En normativa nacional debería estar en UTM, en UF o en pesos. Pero pasa siempre con la normativa que tiene que ver con exportación y cosas así, de todas formas. Pero después dice, siempre que no actúe en calidad de empresario profesional. ¿Usted puede diferenciar un empresario o un profesional siendo que empresa es una definición increíblemente amplia que está en el Código del Trabajo? La definición de empresa, que no es lo mismo que una sociedad. Empresa es mucho más amplia, una idea mucho más amplia. Está en el Código del Trabajo. O como profesional. Ya la definición de profesión igual también es difusa, porque en Chile no hay una lista de profesiones. Lo dispuesto de esta ley no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en bancos e instituciones financieras. O sea, ya, me estás pidiendo que me bancarice sí o sí, definitivamente. Después las penas no tienen ninguna justificación. O sea, ¿cuál es el cálculo? ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde sacaste esta idea? Sufrirán la pena de multa equivalente al 25% del total del monto de la operación. ¿Cómo vas a sancionar con un 25% siendo que es tan variable? No conozco ninguna sanción así de fuerte. Quizás las de análisis de la unidad de análisis financiero son así de fuertes, pero ¿cómo le vas a quitar el 25% de la transacción a las personas? Con todo será causal eximente responsabilidad quien habiendo intervenido en la operación denuncia a la otra parte. Te voy a acusar de que me estás pagando en efectivo. Eh, la denuncia simultánea por parte de ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad alguna. No. Las faltas contenidas prescribirán en el plazo de un año. Esta ley es para evitar lo que busca. Lo que busca es evitar estas transacciones entre personas extranjeras y que envíen dinero al extranjero. Quieren limitar ese tipo de movimiento de dinero. Pero la verdad, cambio la cámara ahí. La verdad es que no tiene ningún sentido porque hoy en día los medios de transferencias al extranjero no son fiscalizables. Tú dices, voy a fiscalizar al banco, ok, pero voy a transferir por PayPal, voy a transferir por cualquier otra plataforma de Internet. El dinero va a salir igual. Entonces, es una ley que cuando sale, no solo es inaplicable o impracticable, no fiscalizable, sino que queda obsoleta de inmediato. Queda obsoleta de inmediato, simplemente la gente va a decir, bueno, no te puedo enviar dinero por esta vía, así que voy a hacerlo por la otra. Listo, quedó obsoleta. Es probablemente uno de los peores proyectos que he leído el día. Creo que he dicho esa frase como 3 veces hoy día de todas formas, lo admito. Pero sí, va ganando este. Sí, va ganando este. Quizá el de la pena de muerte le hace el peso, pero este va ganando. Vamos a ver otro proyecto. Insisto, nuevamente, este es un paso por distintos proyectos de ley malos para demostrar que los últimos 2 meses han sido horribles. Eh, por Dios, este proyecto. Dice, conceda amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública por hechos delictivos acaecidos en el contexto denominado estallido social. Amnistía para los hechos ocurridos durante... Leamos el proyecto. No vamos ni siquiera a las justificaciones. Ni siquiera vamos a las justificaciones, vamos al proyecto. Eh, a ver si se alcanza a leer ahí en pantalla. Proyecto de ley, una vez más. Una ley independiente que... Me refiero a que no es un articulado que se agrega a otra cosa. No, es un proyecto de ley. Esos son los peores. Porque es como que lo hacen fuera de contexto, completamente. Dice, artículo 1, amnistía general a condenados. Concédase amnistía a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, incluyendo Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y miembros de Fuerzas Armadas que hubiesen sido condenados en calidad de autores, cómplices o encubridores en cualquiera de los grados de desarrollo del delito por hechos delictivos que hubiesen tenido lugar en el contexto del estallido social. ¿Me estás diciendo que alguien condenado por haber cometido un delito comprobado en proceso judicial lo quieres dejar impune? Sin ni siquiera decir, excepto los que hayan realizado, no sé, actos de connotación sexual, violación, o homicidio, o tortura. Me está diciendo que todos serían amnistiados. En serio, me estás diciendo eso en el proyecto de ley, derechamente. ¿Quién fue el que hizo este proyecto? Vamos a ver.
Dice José Miguel Durana, Luz Eliana Bensperger, Rojo Edwards, Javier Macaya y Rafael Provence. Ya, ahí tirando orejas para allá. Después dice, periodo de la amnistía general de los condenados será del 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020. Más de un año. ¿Quieres perdonar los delitos cometidos por más de un año? Entre el 2019 y el 2020. Dice, amnistía general a los investigados procesados. Concédase amnistía a todos los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, incluyendo carabineros de Chile, policía de investigaciones, que estuvieran siendo investigados, o sea, los que están siendo procesados también, todo fuera. Serán objeto de amnistía interior las investigaciones o procesos referidos, o sea, quiere dejar completamente impune, todo lo que haya, todos los delitos cometidos por carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas entre el 2019 y el 2020. Eso es lo que pretende este proyecto de ley. Va a ser cuarta vez que digo en esta transmisión, pero quizás en el fondo es el peor proyecto de ley que he leído en el día. Ah, es que es increíble. O sea, yo a ustedes lo estaba llevando durante una hora ya por un viaje de los proyectos de ley. Esto se ha presentado en 2 meses. En 2 meses, todos los proyectos de los que les he hablado. Y no sé, no me logro decidir cuál de todos es peor. Y ellos son los legisladores, son los congresistas. ¿Qué está pasando en esta situación? Es gravísimo, es gravísimo. Pasemos a otro proyecto mejor. Este dice, modifica diversos cuerpos legales para tipificar el delito de contratación de extranjeros que carecen de autorización para trabajar en Chile. Quieren prohibir la contratación de extranjeros. Ya, ese es el proyecto. Uno diría, ya, es para evitar que vengan más inmigrantes. El tema es que no se evita que vengan más inmigrantes con esta medida, sino que lo que pasa es que están afectando a los inmigrantes que ya están acá en Chile. Gracias por las felicitaciones. De todas formas, los 10.000 seguidores van a aparecer seguramente durante la semana porque suben y bajan, ¿cierto? Entonces van 20 seguidores, se pierden 20 seguidores. Durante la semana se va a consolidar esos 10.000. ¿Ya? Miremos este proyecto que está mal redactado, de nuevo. Dice que quiere agregar al Código Penal lo siguiente. Al Código Penal. Un tema que es de relación laboral. Dice, el que empleare, contratare u ocupare a persona de nacionalidad extranjera que carezca de permiso de residencia o de permanencia que lo habilite para trabajar, o no se encuentre debidamente autorizado para el desarrollo de actividades remuneradas, será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo y multa. ¿Quieres a un civil, a un particular, a un empleador, mandarlo preso por emplear, contratar u ocupar a una persona extranjera? A ver, ténganlo. Cuando uno habla de relaciones laborales, habla de contrato de trabajo. Y ahí podríamos decir emplear y contratar. Ok. Cuando uno habla de una relación a honorarios, ya, contratar. Pero ocupar, estamos hablando de normativa penal. Todos los que se ubican en el derecho penal saben que el derecho penal tiene que ser súper específico porque se trata de un procedimiento que es bastante gravoso, ¿cierto? La pérdida de libertad de una persona. Pero utiliza una terminología que dice ocupar, que yo no sé. El tema es, y después habla de actividades remuneradas. Si hablamos estrictamente de actividades remuneradas, estamos hablando de actividades de contrato de trabajo. Entonces me deja en la nebulosa el tema de qué pasa si contrato honorarios a un extranjero. Ya. Siendo quizás para otras normas, ya, Carlos, no te pongas tan específico, no es necesario redactarlo tan bien. Perfecto, pero es derecho penal. O sea que los abogados penalistas van a discutir estos temas muy específicos, si es que esta norma se aprueba, yo creo que no se va a aprobar ni por si acaso, pero van a decir, no, es que aquí no hay una relación laboral entre el extranjero y el empleador, sino que aquí hay una relación a honorarios, no es una actividad remunerada. O van a decir, no, la verdad es que la persona estaba trabajando gratis, la verdad es que hubo un intercambio y se entregó, no sé, comida, a pesar de que la comida técnicamente tiene un valor y sería una remuneración, pero sería honorarios, no hay contrato de trabajo. Se va a discutir cada esos detalles. Porque obviamente, si no lo discute,
El empleador arriesga presidio menor en su grado mínimo o máximo. O sea, ¿vale la pena la discusión? Por supuesto que vale la pena. Y es por eso que cuando está mal redactado el asunto, lo que estás permitiendo es que se alarguen las discusiones en un procedimiento penal. El tema es, ¿quiere llevarlo a un procedimiento penal al empleador? O no al empleador, sino que a un civil que utiliza a un inmigrante irregular, como llamaríamos. ¿En serio quiere arriesgarlo a un presidio menor en su grado mínimo o máximo? ¿Dónde está la proporcionalidad de la sanción ahí? De partida. Está afectando la proporcionalidad de la sanción en materia penal. Entonces, no solo está mal escrito, sino que además la sanción es claramente desproporcionada para el supuesto delito que se estaría cometiendo, que sería trabajar, en términos general, ocupar a una persona extranjera irregular. Así que, mal caso. Después dice, la sentencia condenatoria podrá decretar la clausura definitiva del establecimiento local respectivo. Ya, o sea, da a entender que serían como locales donde se contrata a un extranjero. Ya. Eh, Eso sería, al menos este proyecto. Este proyecto claramente tiene un problema de redacción, que no queda claro hasta qué alcanza la ocupación del extranjero. Eso es uno. Y lo segundo es que la proporcionalidad de la pena no tiene ningún sentido. Estamos sancionando a un empleador, a un civil que, entre comillas, no ha cometido un delito, sino que lleva a cabo relaciones laborales o relaciones a honorarios con otra persona, que en principio tampoco está cometiendo un delito. Se trata de un inmigrante que puede no haber cometido ningún delito. Entonces, fíjense bien, ninguna de las dos personas está cometiendo un delito actual. Sin embargo, la relación contractual entre ellas podría significar la prisión. A ese nivel de desproporcionalidad llega este proyecto. Ahí se entendió. Esa yo creo que es la frase que lo resume. Me quedan menos, me quedan dos proyectos para revisar. Ya, este tampoco tiene sentido y es de muy rápido análisis. Dice, es una reforma constitucional para cambiar la edad del presidente. Porque claramente no le gustó que una persona joven fuese presidente, más allá de si lo hizo bien o mal. Lo único que quieren es cambiar el artículo 25 de la Constitución, que en vez de decir 35 años, diga 40 años. Quieren que el presidente de la República tenga más de 40 años. ¿Cuál es la justificación? Legislación comparada. Países diversos, como Alemania, Albania, Turquía, República Checa y Corea del Sur. Incluso en Italia exigen 50 años, según esto. Me gustaría ver la fuente, por si acaso. No, quizás sea verdad, quizás sea falso, pero como no señalan la fuente, un buen proyecto de ley debería decir aquí fuente y abajito el link, ¿cierto? Bueno, pero son flojos y no hacen esa pega. Para afectar los retos globales, estabilidad financiera y personal. A los 40 años muchos individuos han alcanzado la mayor estabilidad en sus vidas personales y financieras. ¿En qué mundo viven? Yo creo que ni a los 50 ni a los 60 años alcanza la estabilidad personal y financiera. Yo creo que ese argumento, fíjense, el argumento no tiene fuente. Dice, a los 40 años muchos individuos han alcanzado una mayor estabilidad en sus vidas personales y financieras. Muchos individuos. Una generalización pero absurda para justificar una reforma constitucional. La madurez es un aspecto crucial en el liderazgo. ¿Dónde está la argumentación técnica de este proyecto? ¿Dónde están las estadísticas? Qué bueno que estoy apuntando a la pantalla una vez más. Es que mi cara de... ¿Qué estaban pensando? A los 40 años es probable que hayan acumulado una rica experiencia profesional y política. Está en un nivel de suposición. El argumento 1, 2, 3 y 4 son suposiciones. Está fundamentando una reforma constitucional en suposiciones. Y después, como diría el Boris, cherry picking, ¿cierto? Escojo Alemania, Albania, Turquía y República Checa y Corea del Sur para decir que son mayores de 40 años. Es que no está justificado y me estás diciendo que por eso quieres subir la edad de 35 a 40 años. Es antojadizo. Uno diría, ¿qué han hecho espectacularmente bien los mayores de 40 años que se pueda diferenciar de alguien mayor de 35 años? El proyecto no tiene justificación. El proyecto es una generalización y una seguidilla de suposiciones. O sea, debería ser rechazado por haber sido escrito
por alguien de 10 años. O quizá, ¿sabes qué? A mí me tinca que esto, sinceramente, tiene pinta. Ojo, voy a casarme aquí con esto. Yo creo que esto fue redactado con ayuda de inteligencia artificial. Porque es la típica pregunta que uno le hace a la inteligencia, es como, dame argumentos para tal cosa. Y le dio uno. Yo sinceramente, podríamos hacer el ejercicio, voy a hacerlo en otra ocasión. Voy a hacer esta misma pregunta, de cierta forma, voy a intentar de adivinar el prompt o el ingreso de información a ChatGPT. Y voy a ver si me da la misma respuesta. Porque a mí me tinca, sinceramente, que estos 5 o 6 argumentos son prácticamente de inteligencia artificial. Sinceramente, lo sacaron de ahí. 60%, 70% que estoy casi seguro que lo hicieron así. Me caso con esta afirmación. Horrible. El último proyecto. Este lo conversé en otra circunstancia. En otra circunstancia lo escribí en una columna. Las columnas no son muy leídas. ¿Ya? Nueva sección, dice. A ver, dice, prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan, fomenten o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, explotación sexual, pornografía infantil y consumo de drogas ilícitas. Esto es la ley contra la narcocultura, contra la difusión de la narcocultura. Ya, tenemos a Alinco, Donoso, Razabal, Pamela Giles, ¿quién más? Zafirio y Otuiteteado. ¿Ya? Ahí están los... Este es el último que me toca repasar, por si acaso. Ya, el último... Ya, vamos al tiro al articulado, ¿ya? Para no atrasarnos. Y vamos a ver que está mal redactado. Sí, efectivamente está mal redactado. Vamos viendo, dice artículo primero. Lo que quiere hacer esto es agregar una ley, pero que una ley que podríamos decir que agrega delitos. Está creando nuevos delitos, ¿ya? Dice... Prohíbase el desarrollo de actividades o espectáculos organizadas por entidades públicas o privadas en las que se promueva, fomente o celebre las manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, pornografía infantil y consumo de drogas. Súper amplio. Está diciendo, mire, no pueden desarrollarse actividades súper amplias con que celebre, fomente o promueva narcotráfico, explotación sexual, pornografía infantil, drogas ilícitas. Uno diría, excelente. Uno diría, genial, bien hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que lo que usted cree que fomenta el narcotráfico, por ejemplo, puede que yo diga que no lo está fomentando. Por ejemplo, ¿usted consideraría que fomenta el narcotráfico estos fest que hacen de cultivo de marihuana? Entramos en un tema de fondo igual. Si consideramos que debe estar ahí regulado la marihuana. Ya, perfecto. Vamos más liviano. ¿Usted cree que una película que trate sobre el narcotráfico o una serie que trate del narcotráfico se trata de promoción del narcotráfico? No sé, pues la serie Narcos. La serie Narcos fomenta el narcotráfico. La película Scarface. A todos les gusta Scarface. El tema es... Hice la media generalización. A todos les gusta Scarface. Pero bueno, yo creo que sí, 99%. Pero hay gente que incluso se raya con los protagonistas y se cree los protagonistas y usan la imagen de ellos. Entonces van a decir, mira, está promoviendo, porque quieren ser como este sujeto, quieren ser como Al Pacino, quieren sacarse foto con armas. Entonces diríamos, entonces hay que prohibir Scarface. Imagínense eso. El Padrino. Oye, el Padrino, muchos de los narcos quieren ser así como el Padrino, a pesar de que ellos no eran narcotraficantes, pero quieren ser como gángster y cosas así. Entonces significa que eso es fomento. Pasa que es muy amplio, es muy genérico. Cuando me dices actividades, espectáculos organizadas, ¿qué es promover, qué es fomentar, qué es celebrar las manifestaciones del narcotráfico? No podría ser así como una manifestación para celebrar los no sé cuántos años de la película El Padrino. O de la película Scarface, como decía. Está muy amplio, ¿ya? Porque a partir de ahí dice, o el consumo de drogas ilícitas. O sea, Trainspotting, oye, que bacán película, ya, bacán. Entonces estamos fomentando el consumo de drogas ilícitas. A pesar de que todas esas películas siempre son como una tragedia. Por alguna razón, las personas que quieren ser como un gángster o drogos como ellos, ven la parte como de pasarlo bien. Pero quizás no vieron la película completa porque al final siempre terminan en tragedia. Algo falla ahí en qué momento prestan atención para la película. Luego dice, fíjense esto,
prohíbase la difusión de obras musicales que promuevan, fomenten o celebren a través de cualquier medio de difusión narcotráfico, por ejemplo. Entonces, no obras musicales sobre narcotráfico. Y aquí está el tema de los cantantes urbanos. Ellos se defienden diciendo que cantan de la realidad de la realidad de la población, la realidad marginal. Y otros dicen, no, en realidad lo que hacen es, la verdad es que están celebrando la narcocultura. El tema es, ¿dónde está la línea? Porque está aplicando una sanción de carácter penal para esto. ¿Ya? Va a aplicar una sanción de carácter penal para esto. Estás prohibiendo, la idea es que apliques una sanción, pero no delimitas bien la línea. ¿Quién lo va a hacer? Un juez, en ese caso, en cada caso. El tema es que se va a prestar para censura. ¿En qué momento vamos a empezar a censurar canciones o en qué momento vamos a empezar a censurar películas? ¿Ya? Y después dice, incluso espectáculos u obras que promocionen, celebren manifestaciones culturales. Narcotráfico, explotación sexual, pornografía infantil y será sancionado con presión menor en su grado máximo. O sea, hay una sanción de cárcel. El tema es que si no definimos bien la línea de lo que va a ser legal o no, una vez más, se va a pelear en tribunales. Y la libertad de la gente se pelea. Entonces, claramente, cuando quieren condenar a la persona para que se vaya preso, van a discutir cada uno de estos detalles y decir, no, la verdad es que entre la de cada línea de lo que es promoción o fomento, esto no es promoción ni fomento. Está hablando de la realidad de la calle. Está hablando de la realidad de una tragedia. Es difuso. Y al mismo tiempo se presta para censura. No está bien hecho este proyecto. Les creo que quiera no fomentar la narcocultura, que se considera nocivo, pero hay otras vías que tienen que ver más que nada con educación. Si te pones a hacer proyectos de ese tipo, lo único que estás haciendo es censurar. Y tu censura va a llegar a material que quizás no tenía la idea de promover o fomentar. Y va a mandar presos a gente que quizás está más vinculado al área de la cultura, que quizás te pone más incómodo porque son de otras posiciones políticas. Se presta para censura. ¿Ya? Así que, vale. Y ese era el último proyecto de ley para revisar hoy día. Al final me tomó 1 hora con 12 minutos revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fueron como 10 proyectos. ¿Ya? Revisamos como unos 10 proyectos de ley que se han presentado en los últimos 2 meses. Son muy malos proyectos. Están mal redactados, mal justificados. Están llenos de suposiciones, están afirmaciones genéricas. ¿Ya? Lo genial es que se los pude mostrar con las fuentes. Le estaba mostrando el texto real, por si acaso. El texto real que se saca de la página de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Ya? Es importante eso, que cuando alguien discuta sobre un proyecto de ley, si es bueno o malo, se muestre el texto. Por ejemplo, el último proyecto de ley, el de la narcocultura, la gran mayoría de los parlamentarios, congresistas, la gran mayoría de los congresistas quizás no se opongan. ¿Por qué? Porque van a decir, te estás oponiendo a una normativa que regula el narco. Y se va a ver feo. ¿Cierto? Entonces muy pocas personas van a querer oponerse. ¿Ya? Pero la verdad es que deberían oponerse porque está mal hecho, porque está mal redactado. Y que si quieres tomar medidas contra el narco, tienen que ser otras, que son mucho más efectivas y que no causan censura. ¿Ya? Entonces, pasa muchas veces eso, que dado un populismo, dada una situación en particular de carácter público, todos quieren, por ejemplo, regular al narco, todos quieren prohibir al narco. Va hacia allá. Pero entre que buscan regularlo, pasan proyectos muy malos. Todos quieren regular la violencia, la criminalidad. Pasan proyectos muy malos. Y la persona que se opone a eso queda muy mal. Entonces, ahora pasó con una diputada, la diputada Orsini, creo, que dijo que no había que regular, que no había que legislar en caliente, sino con urgencia, pero no en caliente, porque se estaba haciendo mal. Y créanme que tiene razón. Si, y quedó muy mal, en el sentido, ella quedó muy mal, se le hizo muy mala imagen. Es que ella no quiere seguridad, es que ella no quiere... Yo no conozco a la diputada Orsini, pero tenía pleno sentido lo que dijo. Porque tienen que pensar lo siguiente, que ella terminó quemándose diciendo me opongo a esta regulación, cuando es muy difícil oponerse a temas de seguridad, porque ella va a quedar mal. Pero en realidad lo que había que decir es que está mal escrito, está mal hecho. Quieren reponer la justicia militar, está mal hecho. No se hace así. Y alguien se tiene que quemar para impedir que proyectos malos avancen, por más populista que sea el aprobarlos a ciegas. ¿Ya?
Ahí dice alguien, dice, yo participo en congreso virtual, siempre hay detalles serios que pueden pasar colados. Dice, Maite fue la única coherente en esa pasada. Es que a mí me sorprendió porque pasó que hace 2 semanas redacté justamente una columna diciendo eso. Es muy difícil quemarse en estas circunstancias porque tienes que decir, yo me opongo a un proyecto que es muy popular. Es muy popular el proteger a carabineros en este momento. Sí, es muy popular. Pero me opongo porque el proyecto está malo. Está mal redactado. Entonces, ¿qué es lo que captura la prensa? Que una persona se opuso a la protección de carabineros. Entonces, realmente es quemarse. Realmente es quemarse. Y el tema es que por cada proyecto malo que vemos, necesitamos congresistas que se quemen para decir, mire, muy buena idea ir contra el narco, pero muy malo su proyecto. Y así no podemos legislar. Muy buena idea proteger a carabineros, muy malo su proyecto. Por ejemplo, dice, le hicieron bullying en la sesión. Es que imagínense el nivel de matonaje. Escriben mal, fundamentan mal, tienes ideas impracticables. Y cuando alguien te lo dice, en grupo le hacen bullying. Y el tema es que, ¿qué pasa si en algún punto, nadie quiere quemarse? ¿Qué pasa si en algún punto, la verdad es que yo no me voy a prestar para que me hagan bullying, para que me bajen en las encuestas, se vienen las elecciones, que pase nomás la ley? Entonces, por matonaje, por populismo de un determinado momento, van a pasar proyectos malos. Los proyectos que revisamos ahora, insisto, son de los últimos 2 meses. ¿Qué pasa si no hay alguien atento a esto? ¿Qué pasa si hay alguien que no lo vigila? Casi pasan un golazo con la justicia militar. La justicia militar que la idea era sacarla lo antes posible. Se logró recién sacar para los civiles el año 2016. Y querían meter un golazo colocando de nuevo justicia militar. Pero claramente hay saltones al tiro. De hecho, en la cara de la ministra toda diciendo, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo meten justicia militar? Por suerte todavía hay gente que se quema para parar proyectos derechamente malos. Pero ¿qué pasa si no están estas personas? ¿O qué pasa que de 10 proyectos malos solo 2 logren oponerse y el resto pase? Hay una calidad legislativa que está muy a la baja. La prensa no está ayudando al respecto porque en la prensa se ve lo llamativo. Nueva ley para proteger a carabineros. Nueva ley que la pena de muerte para casos graves. Aparece el titular, no. La bajada pocas personas la lee, el cuerpo del texto menos personas la lee. Entonces, la verdad es que hay que estar atentos. Hay que estar atentos a este tipo de proyectos. Yo siempre leo los proyectos, siempre los transparento. Y puedo decir ahora que ya alcanzo quizás 10.000 personas de que escuchen. Pero de esas 10.000 personas, 1.000 miran mis contenidos a diario. Y de esas 1.000 personas, 100 me conversarán por interno. Sí, me conversan todos por interno, hay que decirlo. 100 personas me conversan por interno. Y de ahí unas 50 mirarán los videos que grabo. Entonces, el alcance de la crítica que uno puede hacer con el texto a la vista es muy limitado. Muy limitado. ¿Ya? Sí que eso, pues. Ya. Muchísimas gracias a todas las personas que fueron entrando y saliendo. Fueron hartas personas que entraron y salieron. Yo considero incómodo ver los lives de Instagram. Sobre todo cuando son más largos, los considero incómodos. Es mucho más cómodo el que después está el video disponible. Y además lo voy a subir a YouTube. ¿Ya? Voy a ver si es que se escucha bien como para subirlo a Spotify, pero no creo. Porque creo que depende mucho de la imagen. Así que yo creo que lo voy a subir a YouTube para que también puedan verlo. ¿Vale? Eso pues. Muchas gracias a los nuevos seguidores, ¿cierto? Espero estar a la altura de las circunstancias y generar más contenido. Pero depende mucho del trabajo diario. Pero las ganas al menos de aclarar estos temas que a mí me entretienen mucho, me ofuscan mucho, me enojan. Así que nada pues. Nos vemos en otra ocasión. Que esté muy bien. Gracias por todos los saludos. Quizás no pude leerlos a todos ahí. Dice de qué forma se puede visibilizar de la página web, pero nadie tiene tiempo. Si todos llegan cansados de su trabajo, y intento hacer yo un resumen. Intento hacer un resumen para la persona que llega cansada de trabajar para que lo mire, pero no todos tienen tiempo ni gana y todo eso. ¿Ya? Así que gracias a ustedes también y que les vaya muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.